Bien, pues muy buenas tardes para todas y todos aquí en México. Buenas ya noches prácticamente en Buenos Aires, Argentina, y también en otros puntos del continente, desde donde se estarán conectando varias personas que tuvieron a bien inscribirse en esta nueva sesión de nuestros diálogos internacionales sobre justicia y democracia, en ocasión de este sexto coloquio Democracia y Populismo en el Estado Constitucional de Derecho, que organiza el Grupo de Investigación sobre Democracia Constitucional, Transformaciones Sociales, Libertades y Derechos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango en México y la Red Internacional de Investigación sobre Democracia, Derecho y Política desde México y Colombia, que conformamos entre la UGED y la Universidad de Antioquia en Colombia. En esta ocasión nos acompaña un joven pero muy brillante exponente argentino del derecho constitucional, de la filosofía del derecho y también del derecho penal. John Carlin, quien se desempeña como investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, que como bien sabemos es una de las más prestigiosas en el continente. Y pues bueno, plantearles, comentarles que tengo la fortuna de gozar de la amistad de John desde que coincidimos en el máster en Estado de Derecho Global y en la Universidad de Génova en Italia y en la Universidad de Girona en España. Entonces, desde ese momento trabamos una excelente amistad, además de que compartimos intereses académicos comunes. Y para mí esta oportunidad que tenemos la tarde de este 24 de marzo es magnífica, porque vamos a estar conversando sobre un tema de la mayor actualidad que merece una reflexión y una perspectiva también multidisciplinaria, y desde luego que con John vamos a tener esta posibilidad. Entonces, sin mayor preámbulo, les agradezco a todas y todos que se han estado conectando, a la maestra Karen Flores Maciel, a la maestra María Eugenia Campos Zavala, a la doctora Patti Hermosillo, así como a los doctores Alejandro Vázquez Melero, Manuel Valadez Díaz, Martín Gallardo García y demás docentes que se irán incorporando poco a poco. Estimado John, el auditorio es tuyo, te escuchamos con atención y te reitero mi agradecimiento por haber accedido a dictar esta conferencia virtual. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, los agradecimientos correspondientes. Para mí es un placer, sinceramente, estar aquí presente, aunque sea de manera virtual, y poder conversar con ustedes sobre estos temas que, bueno, son un tanto polémicos de manera regional, ya sea en el ámbito latinoamericano, pero no solo latinoamericano, y eso es lo que vamos a ir mencionando a lo largo de esta exposición o conversación, sino también hay cuestiones que se van dando en algunos países también de Europa. Entonces, em, como decía, primero los agradecimientos. Segundo, hoy en particular aquí en Buenos Aires es un feriado nacional porque es 24 de marzo. Todos los 24 de marzo se celebra justamente, se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, toda vez que el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron ilegítimamente el poder, iniciando un gobierno de facto. Esto conllevó justamente a que miles de personas fueron perseguidas, torturadas y desaparecidas, así que me parecía necesario justamente hacer este comentario antes de iniciar. Nuevamente, los agradecimientos a todos por su presencia. Espero que estas reflexiones en función de este tema, que es democracia y populismo en el Estado constitucional de derecho, sirva de alguna forma u otra para entrar en una conversación horizontal. Esto no es una clase magistral ni nada por el estilo, sino que en definitiva yo voy a traer a colación a tres autores que a mi juicio nos van a permitir nos permitirían de alguna forma u otra pensar algunas alternativas en función de esto que se viene dando, que es el populismo en un Estado constitucional de derecho. Voy a hacer uso de tres autores en particular. Sé que ustedes están muy familiarizados con la figura de Roberto Gargarella, por ejemplo. Yo en este caso no voy a hablar de Roberto Gargarella, así que quédense tranquilos. Sí, en todo caso voy a traer a dos exponentes que son argentinos y a otro que es un profesor de la Universidad de Harvard, que es Adrián, lo voy a pronunciar en alemán, es Foymoila, que en definitiva vienen trabajando estas cuestiones relacionadas a lo que sería democracias, populismos, nuevas derechas, nuevas democracias y en definitiva hoy por hoy todo lo que tiene que ver con
el hartazgo en algún sentido o la rebeldía en algún sentido es únicamente de las extremas derechas o también lo es de las extremas izquierdas. Entonces, creo que en definitiva era necesario poder salir de los textos clásicos, como puede ser el análisis que ha hecho en el último tiempo Roberto Gargarella, y voy a traer las figuras de tanto Pablo Stefanoni, de Aníbal Pérez Liñán y de Adrián Fermoila, como dije, que este último es profesor en la Universidad de Harvard. Las otras dos personas, una de ellas trabaja en la Universidad de Buenos Aires, en este caso Pablo Stefanoni, y la otra que es Aníbal Pérez Liñán, que si bien es un argentino, él es doctor en la Universidad de Notre Dame, así que escribe, si se quiere, desde Europa, analizando un poco las cuestiones que van ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, Ah, como breve introducción, lo que me gustaría en todo caso es ver cómo puede de alguna forma u otra la democracia sobrevivir hoy a este siglo XXI, ¿no? Esa sería como la primera cuestión. Entonces, y teniendo en consideración estas cosas, como decía, con el análisis de estos tres autores, vamos a ir viendo desde perspectivas ideológicas y disciplinarias cómo se aborda una cuestión que en algún sentido es fundamental de nuestro tiempo, ¿no? La creciente tensión entre los principios democráticos y constitucionales en un contexto de transformaciones económicas globales. Esto, en definitiva, viene ocurriendo en Argentina, viene ocurriendo en Perú. En Perú en particular, por ejemplo, hay una distinción muy fuerte entre lo que puede ser crisis políticas y crisis económicas. Hay un sentido de que la crisis política de alguna forma u otra no impacta de manera tan directa en una crisis política, ¿sí? La cuestión económica es sólida, la cuestión política sí puede tener algún tipo de aporías, pero eso en definitiva no se solapan unas con otras, hay una cuestión muy marcada. En Argentina sucede algo parecido, después vamos a ir viendo que estas cuestiones no se dan de la misma forma, con el mismo alcance, no tienen el mismo efecto en diferentes países de la región. Entonces, la propuesta es justamente analizar de qué manera o cómo de alguna forma u otra la democracia actual que conocemos, democracia liberal, puede sobrevivir a este siglo XXI tan convulsionado. Entonces, la primera cuestión gira en torno a la crisis de la democracia liberal, ¿no? Para ver o analizar cuáles podrían ser los diferentes diagnósticos convergentes en función de esta crisis. Y si es posible también ver la cuestión desde una paradoja democrática contemporánea, ¿no? Es decir, si existe de alguna manera u otra o no puntos de convergencia para poder diagnosticar si efectivamente o no existe una crisis de la democracia liberal que ha dado lugar, por ejemplo, a figuras tales como Milei en Argentina, a Meloni, por ejemplo, en Italia, ver por qué ha virado nuevamente a la izquierda un país como vecino nuestro, como puede ser Uruguay, qué es lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en países tales como el Perú, más allá de que en el último tiempo el Perú ha tenido una cuestión muy particular que gira en torno a que varios de los presidentes que fueron elegidos democráticamente no terminaron su mandato, qué es lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en Colombia, o lo que viene ocurriendo en Colombia, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, como primera aproximación, Pérez Liñán lo que expresa es que la democracia liberal es el único sistema de gobierno que ha emergido del convulsionado siglo XX con cierta legitimidad global. Vuelvo, Pérez Liñán escribe desde Europa, pensemos si efectivamente esto que él afirma que la democracia liberal es el único sistema de gobierno que ha emergido del convulsionado siglo XX, tiene efectivamente cierta legitimidad global. A ver, en la Argentina, en los últimos años, si bien del 89 en adelante, cuando se recupera nuevamente la democracia, hemos tenido diferentes gobiernos que de alguna forma u otra han cumplido su mandato. Más allá de que en el 2001 tuvimos una explosión a través de una hiperinflación que dio lugar también a diferentes manifestaciones que conllevó a la renuncia de un gobierno democrático, pero al margen del 2001 en adelante, la Argentina ha transitado, si se quiere, con presidentes que fueron elegidos democráticamente y que han cumplido con su mandato. Les pido un minuto porque tengo a la gata que me está llorando porque quiere salir, si no va a estar llorando toda la exposición. Le pido mil disculpas, un minuto, ya vuelvo. Bien, mil disculpas. Hay una particularidad. La gata se llama Eva
en memoria de la esposa de Juan Domingo Perón. Así que simplemente dato de color. Como les decía, entonces la pregunta que sobrevuela y que menciona un poco Pérez Liñán tiene que ver con esta idea si la democracia liberal efectivamente emerge, ¿sí?, con cierta legitimidad global en este convulsionado siglo XX. Convulsionado siglo XX porque en definitiva él lo analiza desde lo que fue esta idea de la Guerra Fría, ¿no? Cierta tensión, si se quiere, de un lado y otro, y ver cuál ha sido en todo caso esta legitimidad que puede haber tenido, ¿no?, la democracia. Por su parte, Stefanoni identifica una crisis similar al analizar cómo las formas contemporáneas de rebeldía política se canalizan cada vez hacia expresiones de derecha radical, ¿sí? Entonces, hay una primera distinción entre un autor y el otro. Y por último, como decía este profesor Adrian Fermoyle, lo que diagnostica es una especie de amnesia en el derecho público estadounidense que ha llevado, dice él, a una oscilación inquieta e infelizmente entre dos enfoques dominantes. Por un lado, dice él, el progresismo y por el otro, el originalismo. Es decir, y cómo ver, lo que tratan de alguna forma u otra, en este caso Adrián Fermoyle, es ver y analizar cómo esta crisis de orientación jurídica refleja, de alguna forma u otra, una crisis tanto más profunda en la comprensión de los fundamentos y los fines del orden constitucional. Por eso vuelvo a esta idea de entender, por un lado, las tensiones, y esa es una idea así que trabajó muy bien y mucho Roberto Gargarella, entre tensiones que sobrevuelan a partir de tener por un lado a la democracia y por el otro al derecho constitucional, ¿no? Y cómo una y otra va tensionándose constantemente. Hay una cuestión que gira en torno o sobrevuela a toda esta tensión que se da entre democracia y constitucionalismo, que es esta posición y dónde encajar en todo caso a la idea del populismo, ¿no? A la figura en realidad del populismo. Si el populismo en sí hoy por hoy es esta idea imperfecta de gobierno, que puede ser en definitiva más asociada a una especie de tiranía, o si en todo caso es posible encararla como una idea sui generis. Entonces, digo, por lo menos quedémonos con esta idea de que la democracia liberal emerge de alguna forma u otra de un contexto convulsionado del siglo XX. Tendríamos que analizar también, en definitiva, qué es lo que ha pasado en el último tiempo en función, si se quiere, del 89 a través de lo que sería el muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, en adelante y cómo de alguna manera u otra las expresiones radicales han sido tanto de izquierda como de derecha. Y por otro lado, también ver de qué manera los diferentes sistemas, en particular el sistema judicial, ha dado respuestas a estas tensiones, vuelvo, sobre las que también ha trabajado mucho, decía Cargarela, respecto a democracia por un lado y constitucionalismo por el otro. Entonces, em, ¿qué explica esta crisis democrática? Para estos tres autores, desde perspectivas, como decía, distintas, es posible identificar transformaciones económicas estructurales como factores causales fundamentales. Esto en definitiva lo trabaja con mayor detenimiento Pérez Liñán, pero también es posible de manera similar advertir esta cuestión en Stefanoni, quien analiza cómo las políticas neoliberales y la globalización económica han generado determinadas reacciones defensivas que alimentan algunos movimientos nacionalistas. Vuelvo, nacionalismo no solo de derecha, sino también incluso nacionalismos de izquierda. Ahora bien, aunque Fermoyle no enfatiza directamente en factores económicos, su crítica a esta idea de amnesia del derecho público estadounidense puede interpretarse de alguna forma u otra como una respuesta a la crisis de orientación provocada por estas mismas transformaciones socioeconómicas globales. ¿Sí? Digo, si bien vuelvo en definitiva, uno escribe desde la periferia, en este caso desde Argentina, que es Stefanoni, para ver cómo se vienen moviendo estas rebeldías o estos movimientos radicales que, dice el autor, no son exclusivamente manifestaciones de izquierda, sino también hay manifestaciones de derecha. Por otro lado, tenemos a este otro autor, como bien mencionaba, Pérez Liñán, que hace un análisis a partir justamente, una cuestión más macro, considerando algunos presupuestos económicos y cómo estos presupuestos económicos pueden influir justamente en la toma de decisiones democráticas. Y por otro lado, como decía, esa respuesta por parte de Fermoyle, que Fermoyle en definitiva es incluso mucho más radical porque él hace una crítica en función de lo que hoy por hoy es la figura de Trump, es decir, critica a todas aquellas personas que se manifestaban como liberales, más allá de la distinción entre si era liberal económico o político. Él dice que todas las personas que hoy por hoy se manifiestan como liberales son liberales, digámoslo así, como
tibios, son como liberales en un sentido a media máquina. Lo que considera él, y es una de las cosas que también me permite esto vincular con las últimas declaraciones, por ejemplo, que tuvo Donald Trump respecto a la propuesta que él había hecho anteriormente, cuando fue en el periodo anterior presidente, esta propuesta que él había dado de la persona para integrar a la Corte Suprema y que en definitiva después él en manifestaciones públicas se arrepintió. Esto sucedió también aquí en Argentina. Por ejemplo, nosotros antes del gobierno de Milei tuvimos a un gobierno peronista de Alberto Fernández, pero previo al gobierno peronista gobernó en Argentina Mauricio Macri, que coincidió justamente con el periodo electoral que tuvo Donald Trump. Y esta persona también, el expresidente Macri, también en definitiva tuvo un comentario algo parecido a lo que hizo Donald Trump respecto a que también se arrepentía por el juez de corte que él había propuesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que digo es que en definitiva, hoy por hoy, más allá de que puede existir una tensión entre progresismo o no progresismo, o falso progresismo de un lado, ya sea de izquierda, o progresismo o nacionalismo por parte de posiciones radicales un tanto más de derecha, lo que viene a decir en todo caso Fermoyle es una idea de patear el tablero. Dice que aún incluso estas personas que aparecen con manifestaciones un tanto más de derecha o liberales, no lo son. Es decir, que él requiere, o lo que dice en todo caso, es que es necesario, en todo caso, ir un poco más allá. Es decir, ir un poco más allá. Es decir, si en definitiva está la derecha, bueno, yo tengo que ir un poco más a la derecha y él, en todo caso, para ello, como por supuesto metodológico y teórico, hace uso de esta idea del bien común, ¿no? Uno de los últimos libros que tiene este profesor de Harvard es justamente esta idea de el constitucionalismo del bien común, que le permite a él justamente ser muy crítico, obviamente, con el progresismo, pero a su vez también ser muy crítico con todas aquellas personas que se dicen ser liberales. Entonces, de alguna forma u otra nos encontramos ante manifestaciones políticas que son radicales y a su vez también hay una cierta o un grado muy elevado de polarización. Entonces, esta crisis estructural se manifiesta políticamente en formas de radicalización ideológica y polarización que amenazan de alguna forma los fundamentos del Estado constitucional de derecho. Es decir, como que de alguna forma u otra, si bien ya sea la extrema izquierda o la extrema derecha en el último tiempo han entendido que es necesario justamente jugar el juego democrático que propone la democracia, pero parecería que de alguna forma u otra que si bien estos actores eligen jugar el juego democrático, una vez ya en el poder lo único que hacen justamente es tomar medidas para erosionar justamente esas bases o esas reglas de juego que le permitieron llegar al poder. Entonces, estos tres autores, como decía, si a alguno de ustedes les interesa, yo después le puedo pasar los textos a Alan como para que puedan profundizar de manera más detenida en cuáles son los patrones ya sean transnacionales, que pudiera, por ejemplo, detectar Pérez Liñán, o estas derechas alternativas, como lo menciona en algún sentido Stefanoni, o incluso de una perspectiva distinta, identificando la polarización entre progresismo y originalismo, como lo propone Fermoyle, yo después puedo poner a disposición los textos sin ningún inconveniente. Ahora, el segundo punto que me gustaría también mencionar tiene que ver con la naturaleza de la democracia, ¿no? Naturaleza de la democracia como concepciones en disputa, ¿no? Parecería que de alguna forma u otra no está del todo claro para las diferentes posturas, radicales o no, sobre esta idea de que capaz en algún momento ya estaba claro de qué realmente cada uno de nosotros entiende como democracia, ¿no? ¿Cuál sería en todo caso la naturaleza propia de la democracia, ¿no? Entonces, nos encontramos por un lado con una especie de república liberal de masas, que tiene justamente determinados componentes en tensión, y en particular estos tres autores ofrecen ciertas reflexiones sobre la naturaleza y componentes de la democracia moderna, revelando tensiones internas que ayudan a explicar su actual vulnerabilidad. Digo, en definitiva, muy a pesar de cuál sea el concepto de democracia que cada uno de nosotros pudiera tener, ya sea por un lado radical de izquierda, radical de derecha, lo que se advierte de alguna forma u otra es esta idea que decía en función de las reglas de juego que tiene por de la democracia, y en función también de esta idea de cómo podemos analizar y explicar su actual vulnerabilidad. Entonces, creo que eso es algo
necesario de analizar, como también lo es, por ejemplo, la idea de populismo, democracia y constitucionalismo en función de relaciones complejas que puedan existir entre estos tres elementos. Entonces, la relación entre populismo, democracia y constitucionalismo es un eje central justamente para estos tres autores, aunque lo abordan desde perspectivas totalmente diferentes. Por un lado, Pereliñán, por ejemplo, va a decir o analiza la cuestión como ciertos líderes, él se pregunta en todo caso lo siguiente, él lo que va a analizar es cómo ciertos líderes utilizan justamente los discursos populistas para erosionar, como les decía hace un rato, gradualmente garantías constitucionales, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, esto permite identificar cuáles son los patrones de esta erosión democrática, ¿sí? Que no implica, obviamente, la eliminación de procesos electorales, sino por otro lado, sino por el contrario, lo que significa es el debilitamiento progresivo de los componentes liberales y republicanos del sistema, ¿sí? Entonces, este sería un primer patrón que es identificado justamente por este autor. Stefanoni, por su parte, va a decir que, o lo que él analiza con mayor profundidad es justamente la posibilidad de examinar cuáles son las nuevas formas de posfascismo que se vienen dando. ¿Sí? Él hace énfasis justamente en esta figura del Joker, ¿no? Es decir, eh, claro, la figura del Joker, ¿cómo uno puede analizar en todo caso la figura del Joker? Sostiene Stefanoni. Claro, capaz años atrás la figura del Joker estaba más asociado a la izquierda, ¿no? A la izquierda radical, pero parece en todo caso que esa figura del Joker hoy por hoy está más asociado a todas aquellas personas, por ejemplo, que tomaron el Capitolio en algún sentido. Entonces, no queda del todo claro, dice Stefanoni, o en todo caso nos permitiría únicamente la figura en sí de Joker, entender de que aquellas manifestaciones que capaz años anteriores estaban más asociadas a una especie de izquierda más radicalizada, esto en definitiva hoy por hoy ya no es así, ¿no? Entonces, pareciera que de alguna forma u otra, esta idea del Joker está asociado ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, creo que esto también es sumamente importante para poder entender estas formas de posfascismo o posfascismo que menciona o que advierte Stefanoni. Y por último, como decía Fermoyle, que viene más, si se quiere, de cuáles pueden ser las respuestas por parte de los jueces, o si en definitiva los jueces deben dar respuestas justamente en momentos de crisis. Este autor en definitiva lo que va a sostener es que ante momentos de desorden o que ante momentos de crisis, a él no le va a importar tanto cuál va a ser la respuesta judicial, ni siquiera la respuesta institucional, por un lado, como puede ser el poder que tiene más representación democrática, como lo puede ser el Parlamento. A él lo que le va a interesar, y este es un dato muy, muy relevante, es la figura justamente del líder. Si se quiere una idea más jovesiana, de el líder que viene justamente a traer orden al desorden, del líder justamente que viene a dar respuestas institucionales de manera más categóricas. Entonces, digo, como dato distintivo entre estas tensiones entre populismo, democracia y constitucionalismo, fíjense que estos tres autores van dando respuestas totalmente diferentes, ¿no? Y en particular, esta idea del moralismo progresista que menciona este último autor, como decía, profesor de Harvard, más asociado, si se quiere, a la figura de Donald Trump, es justamente entender de que es necesario dar respuestas en función de un originalismo conservador. Pero vuelvo, el originalismo conservador como una interpretación originalista, como conocemos nosotros, en función de la respuesta que pueda dar la judicatura, él dice, no, no, ni siquiera eso me convence, ni mucho menos me convence tampoco que esta respuesta originalista conservadora lo pudiese dar el Poder Legislativo. A mí lo que me va a interesar, dice Fermoyle, es que esta respuesta institucional originalista debe estar en cabeza justamente de aquella persona que tenga el poder. En momento de crisis, en momento de desorden, esta persona que tenga el poder es el poder ejecutivo. Vuelvo a esta idea, si se quiere, jovesiana en algún sentido, más allá de que él no se reconoce como un jovesiano. Entonces, eh, a ver, hemos mencionado que existen justamente, o hemos mencionado cuáles pueden ser la naturaleza, de alguna manera u otra, de la democracia. Hemos mencionado hasta el momento esta idea relacionada también a cuáles son las causas de la crisis democrática. Hemos hecho un análisis hasta el momento en función de tres autores y cuáles pueden ser justamente las respuestas que cada uno de ellos considera a estos frentes.
Otra cuestión también que me parece sumamente importante es mencionar la crisis de representación y el surgimiento de liderazgos contaminados, pero a su vez también incontaminados, ¿no? Es decir, puede existir justamente en función del hartazgo, en algún sentido, una crisis de representación. El transfugismo político también puede ser justamente un síntoma de esto o una consecuencia justamente de este surgimiento o esta necesidad de determinados líderes que aparecen de alguna forma u otra como incontaminados, ¿no? Eso es una cuestión también bastante interesante como para analizar. Fíjense, por ejemplo, aquí en la Argentina no está penado, no hay una sanción penal para todas aquellas personas que, por ejemplo, si bien hayan sido o habiendo sido elegidos democráticamente para representar las ideas de un partido político determinado, si después estas personas, una vez ya en el recinto, ya sea en el Poder Legislativo, perdón, en el ámbito de la Cámara de Legisladores o de senadores, acá nosotros tenemos justamente estos legisladores por un lado, diputados y por otros senadores, si luego de haber sido elegidos democráticamente estas personas deciden romper con el bloque partidario e irse a un bloque distinto, en definitiva no hay no hay ninguna sanción. Si, por ejemplo, esta idea del transfugismo sí es sancionado en Brasil, por ejemplo. En Brasil sí hay una sanción por parte de la Cámara, donde en definitiva hay una consecuencia tal que significa que aquella persona que lleve adelante un transfugismo, lo que ocurre es que debe darle lugar o debe ser su lugar a aquella persona que esté por debajo de él en la lista justamente que le permitió poder acceder a esa banca. Entonces, volviendo a esta idea de la crisis de representación y surgimiento de líderes, también sería necesario detenernos a analizar cómo surgen justamente estos líderes, ya sea contaminados o incontaminados. Por otro lado, está la cuestión relacionada a la polarización social y política, ¿no? Y a partir de esta idea de nuevas fracturas. Volviendo a a la cuestión que mencionaba de las fracturas, ya sea fracturas radicales de izquierda o fracturas radicales de derecha. Entonces, estos tres autores identifican de alguna forma u otra nuevas formas de polarización social y política que trascienden los clivajes tradicionales de clase. Es decir, en definitiva, antes estaba muy asociada, si se quiere, esta idea marxista de la conciencia de clase. Hoy por hoy entendemos de que en definitiva esta cuestión, esta polarización social y política presenta nuevas fracturas. Entonces, Pérez Liñán lo que describe es una fractura emergente entre una clase profesional vinculada a este núcleo dinámico que se beneficia de los procesos de globalización económica y de diversificación cultural. Por su parte, Stefanoni va a decir que o se detiene a analizar detalladamente cómo las nuevas derechas articulan discursos que movilizan justamente identidades culturales y resentimientos sociales, ¿no? Es decir, en esta perspectiva, dice, el nosotros son los hombres blancos, enojados, los jóvenes incel, los célibes involuntarios, por su acrónimo en inglés, o los machos beta, ¿no? O sea, hay una reconfiguración identitaria de la política que desafía justamente los marcos interpretativos tradicionales centrados exclusivamente en intereses económicos. Vuelvo, antes estaba más asociado, aparte de esta idea, entre proletario y burgués. Bueno, pareciera que en definitiva, en función del análisis que hace Stefanoni, estas expresiones justamente se articulan, o estos discursos justamente se articulan de formas diferentes. Ahora, vuelvo nuevamente a esta cuestión de Fermoy. A Fermoy lo que le interesa es hacer énfasis en esta idea de progresismo, originalismo, que refleja de alguna forma u otra divisiones o diferenciaciones más amplias en la sociedad estadounidense. Tomo esta cuestión relacionada a lo que menciona Stefanoni respecto a que hoy por hoy la rebeldía no es solo de izquierda, sino la rebeldía también es de derecha, ¿no? Es decir, son estos hombres blancos, enojados, justamente que son excluidos. No es tanto hoy por hoy esta idea de una cuestión, si se quiere, más racial, donde era el negro oprimido, sino hoy por hoy, dice él, hay expresiones distintas que son necesarias justamente analizarlas con mucho detenimiento, en particular esta idea de el hombre blanco enojado. Ahora, otro elemento también que es posible entender dentro de las causas de la crisis tiene que ver con esta idea de la dimensión cultural en relación a la identidad, territorio y pertenencia. Entonces,
Stefanoni para esto va a examinar detenidamente cómo las nuevas derechas han controvertido cuestiones de identidad, por un lado, pertenencia y territorio en ejes centrales de su movilización política. Dice él que tanto los que tienen raíces ideológicas más visibles en el fascismo como quienes no las tienen, esgrimen algunos ejes comunes, como puede ser la obsesión con la identidad nacional, el rechazo a la inmigración, la condena al multiculturalismo, los alegatos exaltados justamente contra esta idea de islamizar Europa, y hay una denuncia, dice él, de ciertas imposiciones de la Unión Europea. Piensen, por ejemplo, en lo que ocurrió en el último tiempo en relación a la salida justamente de Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Entonces, ahí pareciera que más allá de estas cuestiones que podamos, vuelvo a lo que decía hace un rato respecto a si burguesía o proletariado, aquí pareciera que en definitiva hay una expresión, si se quiere, de un sentido más nacional, una identidad o una obsesión, como dice él, con la identidad nacional, que permitiría de alguna forma u otra entender esta dimensión cultural. Ahora, em, por su parte, Pérez Liñán va a decir que, o va a señalar de alguna forma u otra, cómo el resentimiento de los trabajadores industriales se dirige no solo contra las élites económicas, sino también contra la élite educada y cosmopolita que celebra, por un lado, la diversidad, la integración global y la economía del conocimiento. Dice él que esta dimensión cultural del conflicto complica las interpretaciones puramente economicistas de la crisis democrática. Entonces, una cuestión, como llamamos a pie de página, lo que le importa es analizar si bien en algún sentido es posible entender estas nuevas expresiones en función de crisis que estén relacionados con lo económico, esto no es algo que sea en su totalidad, es decir, no significa que únicamente la ya sea crisis económica que puede darse en un sentido en función de cuál es el ingreso per cápita que pueda tener una persona en un lugar determinado, o en países como, por ejemplo, la Argentina, que están relacionados únicamente con la inflación interanual, lo que él va a decir en definitiva que hay una cuestión un tanto más fuerte, que tiene que ver justamente con esta idea del nacionalismo, e incluso si ese nacionalismo o esta identidad nacional entra en tensión o no con esta idea de multiculturalismo, como se da en algunos lugares. En este caso, asociado obviamente con la idea de la Unión Europea. Podemos pensarlo también con la idea del el Mercosur en Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, con las figuras en relación a esta idea de los sistemas de protección de derechos humanos, como puede ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia Europeo, en el ámbito europeo, obviamente, pero a su vez también respecto a la figura o a la intervención que pueda tener, por ejemplo, la Comisión Interamericana, que hace justamente un análisis de admisibilidad de todos los casos que llegan justamente ante la Corte Interamericana y los efectos que tienen justamente las sentencias para cada uno de los países y cómo estos efectos pueden poner en crisis, por ejemplo, esta idea identitaria, nacionalista, en contraste o en tensión con esta idea del multiculturalismo. Por ejemplo, en la Argentina en el último tiempo se dio un caso muy particular respecto a quién tenía la última palabra. Eso significó una tensión muy, pero muy fuerte entre lo que fue una composición anterior, porque hace un par de meses tenemos únicamente a tres jueces de corte. Hubo un debate muy intenso respecto a si los jueces que designó en el último tiempo el presidente Milei por comisión tenían o no cierta legitimidad. Eso de alguna forma u otra, de los dos, uno ingresó, tenemos cuatro de cinco miembros. Es decir, la Corte Suprema de la Argentina debe tener cinco miembros, hoy por hoy tenemos cuatro. Ese puesto vacante se elige por sorteo a través de los conjueces de cámaras inferiores a la instancia de corte. Pero ¿por qué decía esto? Porque lo que ocurrió en el último tiempo fue una tensión muy fuerte entre la idea de quién tiene la última palabra. Eso significó justamente que a través de una sentencia donde condenaba a la Argentina, que ingresó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que después en definitiva notificaba a la Corte Suprema bajo la idea de que era necesario que la Corte Suprema desconozca una sentencia que ya había dado autoridad de cosa juzgada a un conflicto, eso generó justamente una tensión entre la Corte Suprema Nacional Argentina y la Corte Interamericana respecto a quién debe tener la última palabra. Eso conllevó a una
misiva de comunicaciones entre la Corte Suprema, más allá de una sentencia aclaratoria en función de esa sentencia de condena que había dictado la Corte Interamericana contra la Argentina, más allá del juego de palabras, sino justamente un ida y vuelta entre la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, para ver quién realmente tenía la última palabra. Otro tema tiene que ver justamente con el financiamiento o desfinanciamiento que puede tener también el sistema regional de protección de derechos humanos, por ejemplo. Saben muy bien que en el último tiempo, hace no más de 10 años, la Corte Interamericana y la Comisión han tenido también serios desfinanciamientos por parte de algunos Estados miembros, que eso conllevó también a un debilitamiento del sistema de protección de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos problemas que pareciera que de alguna forma u otra solamente se presentan en el ámbito europeo no son tales. También se pueden replicar en el ámbito o en el sistema de protección de derechos humanos. ¿De qué forma? Ya sea de manera directa, toda vez que un Estado desconozca, por ejemplo, y se aparte, como lo hizo en el último tiempo Venezuela, o puede darse también a través de vía interpretativa, como lo ha hecho en este caso la Corte Suprema Argentina, entrando, si se quiere, en una conversación, en una tensión con la Corte Interamericana. Segundo llamado a pie de página sobre este tema. Claro, lo que se decía era esta idea del margen de apreciación nacional, que efectivamente sí ocurre en el ámbito europeo, ¿no? Ahí se le reconoce sí un margen de apreciación nacional donde el sistema de protección y en particular el Tribunal Europeo le reconoce a cada uno de los estados partes. Aquí lo que intentó en todo caso la Corte Suprema Argentina es llevar adelante un margen de apreciación nacional que lo menciona en su sentencia, pero de manera ascendente. Fíjense, en el ámbito europeo el reconocimiento del margen de apreciación es descendente. Lo que intentó hacer en este caso la Corte Suprema Argentina es llevar adelante un margen de apreciación de manera ascendente, donde dice la Corte Interamericana, claro, yo reconozco justamente que usted debe intervenir, pero ojo, acá hay un margen de apreciación nacional, acá en definitiva hay principios de derecho público nacional que usted no puede desconocer. Entonces, fíjense que en definitiva esta idea de las tensiones en función de por un lado, nacionalismo o multiculturalismo, se pueden dar ya sea en función de manera directa, de forma diplomática entre el Estado, en definitiva del Poder Ejecutivo me refiero, o puede darse también, si se quiere, a través de vía interpretativa, donde otra figura u otro poder del Estado, como puede ser el Poder Judicial, también entra justamente a poner en jaque esta idea de el sistema de protección de derechos humanos en función de un reconocimiento, si se quiere, sui generis, como hace la Corte, de esta idea de un margen de apreciación que se le debe reconocer, porque en la Argentina existen principios de derecho público, de orden público, que, muy a pesar de reconocerle la instancia de la Corte Interamericana, me refiero, no debe desconocer. Bien, ahora, dicho esto, me gustaría introducir un cuarto punto, un cuarto elemento que tiene que ver con las amenazas al Estado constitucional y cuáles son los mecanismos de erosión. Claro. Puede existir, como bien decía, que ya sea la extrema izquierda, ya sea la extrema derecha, elijan o decidan jugar el juego democrático, ¿no? Es decir, extrema izquierda, extrema derecha, entiende que en definitiva que la única forma válida, legítima para alcanzar el poder, o ejercer el poder, si se quiere, es a través del juego democrático. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arman, ¿no?, todo un aparato político, institucional, que les permita justamente ingresar en esa arena política para justamente valerse de esas reglas que tiene la democracia para llegar al poder determinado. Más allá de que en definitiva, una vez ya en el poder, lo que hacen estos partidos, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, llevan adelante determinados mecanismos que lo que hacen es, como decía, erosionar de manera eh, lenta, progresiva, los pilares del juego democrático, ¿no? Los pilares de la democracia liberal o moderna. Claro. Entonces, en este caso, estos tres autores analizan los mecanismos de erosión democrática que operan no mediante quiebres abiertos, sino a través de procesos graduales de deterioro institucional. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurrió en el último tiempo con la figura de, en Brasil, me refiero con la figura del presidente Bolsonaro, ¿no? Es decir, bien, una persona que en definitiva llega al poder, hace uso de los mecanismos democráticos para llegar al poder y después, una vez ya en el poder, en definitiva, va erosionando constantemente estos cimientos democráticos. Claro, uno piensa también, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el último tiempo, ya sea con el primer o con el segundo Donald Trump, ¿no? Con el primer Donald Trump, lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en ese caso fue que también
había un uso del mecanismo constitucional democrático para llegar justamente al poder, pero una vez ya adentro, una vez ya en el poder, lo que hacían era ejercer mecanismos que erosionaban justamente estos cimientos que le permitieron, o le permitió en este caso a Donald Trump, llegar al poder. Ahora, claro, por otro lado está la respuesta institucional que puede existir justamente en función de estos personajes. Fíjense que justamente muy a pesar de la llegada de Bolsonaro por un lado o la llegada del primero o segundo Donald Trump, lo que uno debe detenerse a analizar es cuáles son las respuestas institucionales justamente, ¿no? Cuáles son los resortes institucionales que permiten justamente esa elasticidad o no del juego democrático. Claro, porque esto en definitiva lo conversaba el otro día con una persona muy cercana a Andrés Rosler, que es un filósofo argentino. Claro, decíamos, claro, yo le decía, claro, pero está bien, si estas manifestaciones o estas formas de entender los partidos políticos en su faz radical, ya sea de izquierda o de derecha, hacen uso del juego democrático y una vez adentro llevan adelante mecanismos que erosionan las bases del sistema democrático, lo que me preguntaba es, bueno, pero ¿hasta dónde en todo caso la elasticidad de la democracia puede permitir justamente este juego antidemocrático? Ahora, y la pregunta sería en todo caso también si es necesario detenernos en esta función de la tolerancia, ¿no? Yo tolero a una manifestación radical de izquierda, yo tolero a la manifestación radical de derecha, tolero en todo caso que hagan uso de los mecanismos de las reglas democráticas para acceder al poder, pero y una vez en el poder, ¿qué me asegura a mí que la democracia va a tener justamente una elasticidad tal que va a permitir de alguna forma u otra expectorar a esa manifestación radical de izquierda a derecha para que no siga erosionando el juego democrático, ¿no? Entonces, creo que ahí en definitiva hay una cuestión muy particular donde la democracia y el constitucionalismo van a entrar en una conversación un tanto más amigable y no tan tensa para justamente ver las expresiones de estos sistemas, de estos partidos políticos radicales, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? Claro, porque si bien uno puede decir que la democracia se regula o se autorregula y en esa autorregulación puede tener una cierta elasticidad a punto tal que de alguna forma u otra le permita contener a estas expresiones radicales, la pregunta es, bueno, pero ¿qué me asegura a mí que a partir de esa erosión, gota a gota, no lleve realmente a una ruptura de las reglas del juego del sistema democrático? Entonces creo que ese va a ser el desafío y ahí sí me parece necesario, más allá de las tensiones que en el último tiempo lo ha trabajado con mucho detenimiento Roberto Gargarella en esta idea de democracia versus constitucionalismo, que creo que en definitiva, en función de estas expresiones, ya sea populismo de izquierda o de derecha, va necesariamente, debe necesariamente, a mi juicio, llevarse una comunicación más horizontal entre democracia y constitucionalismo que permita de alguna forma u otra entender de que si bien estas expresiones pueden hacer uso del juego democrático, de las reglas de juego del juego democrático, hay que detenernos a analizar detenidamente cuáles son los mecanismos que éstas utilizan para erosionar constantemente esas reglas que le permitieron justamente llegar al poder. Entonces, vuelvo, la elasticidad sí, pero ojo, yo no sé si la elasticidad va a contener realmente estas expresiones, que vuelvo, que todavía las ciencias sociales, las ciencias políticas no pueden encajar realmente cuáles son las expresiones, por ejemplo, del populismo, ¿no? Si el populismo es hoy por hoy una expresión imperfecta justamente de la democracia, porque conocemos todos que la expresión imperfecta es la tiranía, ¿no? Pareciera que en todo caso estas son unas expresiones, como lo menciona Michelangelo Bovero, que en este caso Alan también lo mencionó en su trabajo que publicó hace poco en esta revista de Durango, esta idea, claro, pareciera más una idea de autocracia electiva, ¿no? Son expresiones más de autocracia selectivas, ¿no? Fíjense en definitiva esta figura de Milei, esta expresión de Donald Trump, las expresiones en todo caso de Bolsonaro, las expresiones que se fueron dando con Lenín Moreno posterior a lo que fue el gobierno de Rafael Correa, las expresiones que se fueron dando, por ejemplo, en extremos más de izquierda relacionados a lo que pasó en el Perú eh, con el presidente de Perú, no el actual presidente Dina Boluarte, sino el anterior justamente, que hoy por hoy está afrontando un juicio en función de si él había tomado una mensaje de rebeldía a través de una cadena nacional. Me refiero al expresidente Castillo en Perú, que son manifestaciones más de izquierda. Entonces, izquierdas radicales. Entonces, claro, hoy por hoy en la Argentina vivimos un momento
de transición, ¿no? Porque, claro, hasta la llegada al poder del gobierno de Mauricio Macri, tuvimos 12 años de gobierno peronista, ¿no? Populista o no, a la idea de Chantal Mouflé, si se quiere o no, entendiendo si efectivamente ese populismo o ese progresismo que había ocurrido en esos 12 años de peronismo efectivamente tenía los rasgos de un líder carismático, ¿no? Como ustedes ya bien lo conocen a partir de la idea de Max Weber, ¿no? Claro, ¿y qué pasó luego de ello, de estos 12 años? Tuvimos justamente un cimbronazo que fue la llegada de un gobierno totalmente diferente a lo que fue las expresiones del peronismo, rompiendo obviamente con este bipartidismo que nosotros teníamos aquí entre peronista y radicalista. Claro, y ahí aparece justamente esta división, esta ruptura, y da lugar a un tercer elemento, que es justamente como aparece Cambiemos, que en realidad era el PRO, con esta idea de partido republicano o republicanismo, en función de las banderas del republicanismo, aparece justamente un tercer actor, que es esta idea de el macrismo o el PRO, si se quiere, o Cambiemos, que fue en definitiva también una expresión porque aglomeró diferentes expresiones, algo así como esto que ustedes bien conocen en ciencia política, que es el partido catch-all, ¿no? Es decir, el partido que en definitiva agarra cualquier cosa. Claro, pero esa figura que fue Mauricio Macri no fue tan radical como si fue la figura hoy por hoy que tenemos de Javier Milei, ¿no? Claro, ya era una expresión en algún sentido. Capaz no nos detuvimos a analizar con tanto detenimiento como lo estamos haciendo ahora en las expresiones que ya en definitiva mostraba esta idea como tercera vía que era el partido Cambiemos, el PRO, el republicanismo, etcétera, rompiendo, vuelvo como decía también, entre o tú eres peronista o tú eres radical, ¿no? Y eso justamente se agravó en un hecho que todos conocen que fue la pandemia, ¿no? La pandemia en función de las restricciones a las libertades civiles, ¿no? Claro, eso generó justamente un mayor hartazgo, que fue justamente la expresión de las restricciones paternalistas, ¿no? Claro, la figura ahí era la cuestión, ¿hasta qué punto puede el Estado regular ante una situación que no fue justamente pensada, que apareció de un día para el otro, donde necesitaba justamente el Estado, en este caso un gobierno peronista, llevar adelante respuestas, ¿no? Volviendo a esta cuestión de Fermoyle, de si las respuestas ante el caos, si las respuestas ante las crisis institucionales lo debe dar la judicatura, o si en todo caso esas respuestas ante esas crisis las debe dar justamente el Poder Legislativo, o si en todo caso necesitamos la figura de una persona que venga a poner orden, ¿no? Esto ya más en cabeza, si se quiere, de un líder, ¿no? Dentro de lo que sería esta idea del poder ejecutivo. Entonces, fíjense cómo se va construyendo, ¿no? Estas rebeldías, ya sea de izquierda, de derecha, rebeldías que vienen a jugar justamente el juego democrático en función de esas reglas que el juego democrático les impone, pero ya una vez en el poder lo único que hacen es, de manera muy, pero muy cautelosa, ir erosionando estos juegos democráticos, poniendo en crisis, obviamente, derechos y garantías constitucionales en un Estado constitucional de derecho. Por eso vuelvo a lo que decía hace un rato, detenernos y pensar hasta dónde en todo caso es posible esa elasticidad del sistema democrático, hasta dónde es posible en todo caso también entender esta idea de poner en jaque determinados derechos y garantías propios del Estado constitucional de derecho y en esa necesidad de una conversación un tanto más horizontal y no tanto entre tensiones, como bien mencionaba Roberto Vargarela, entre democracias y constitucionalismo, ¿no? Entonces, esa retroalimentación que de alguna forma u otra puede ser necesaria a los efectos de poder dar respuestas institucionales sólidas, robustas, que nos permitan justamente contener a estos actores, ya sea radicales de izquierda o radicales de derecha. Esto todavía no ha terminado, sé que en definitiva a mí lo que me interesa es llevar adelante una exposición, como decía al inicio, esto no es una clase magistral, todo lo contrario, estoy justamente elaborando un trabajo, como le decía Alan al inicio o previo a la apertura de la sala, sí me gustaría, antes de continuar con algunos puntos que también me parecen necesarios, saber si alguien tiene algún aporte, alguna duda, algún comentario
sobre esto que acabo de mencionar. No sé si esto es posible. Ah, ahí va. Muchas gracias. Y bueno, ante todo, felicitarlo por su exposición con este tema tan apasionante y de la forma en la que usted lo está trabajando, pues es todavía mucho mejor. Le comento, ahora que lo menciona usted, Andrés Rosler, el viernes 21 estuve escuchándolo presencialmente, estuvo él en Ciudad de México, y justo le hacían una pregunta y le decían, le preguntaba a una persona que es europea, le preguntaba que si Evita era de derechas o izquierdas, y le dice, ustedes europeos no entienden nada. Y bueno, pues yo me quedé, dije, pues yo tampoco entiendo, creo que es muy distinto. Ahora que lo escucho a usted, digo, es que Argentina se entiende a sí misma, me parece a mí. De su brillante exposición y comparando también o más bien complementando con lo aprendido con el doctor Andrés Rosler, pues puedo pensar que los populismos efectivamente sí se equiparan con la tiranía porque los populismos no comulgan con la democracia constitucional. Y la democracia constitucional me parece que es la única forma válida de democracia. Los populismos nos llevan al autoritarismo, el autoritarismo al hiperpresidencialismo y pues el hiperpresidencialismo a la tiranía. ¿Por qué? Porque no hay controles. Ya no se embarazan las urnas, sino que ahora se manipulan los medios de comunicación para generar miedo. Y a través del miedo es que se toman decisiones y entonces es el pueblo el que va validando democráticamente, entrecomillado, pues quiénes son sus líderes. Los populismos, a mi modo de ver, adoptan voluntad y no decisiones. La política va por encima del derecho o si no, el derecho al servicio de la política. Y estos populismos pues van a cooptar sobre todo al Poder Judicial. ¿Para qué? Para que sea la política la que esté sobre el derecho o bien el derecho legitimando las actitudes políticas. Se vuelven privilegios en lugar de derechos. Se les da ese trato de privilegios, pero disfrazados de derechos para proteger intereses personales. Y entonces los derechos en general pierden eficacia en razón de privilegiar pues estos derechos de ciertas personas. Creo yo que el populismo es la cara moderna del autoritarismo, según su tan amena y profunda charla, y pues nos toca a las personas conocedoras del derecho, de la ciencia política, poner frenos, solamente poner frenos. Pues Sí, muchísimas gracias, yo lo por favor. felicito. Por favor, muchas gracias. Muy interesante lo que menciona María Eugenia, por lo siguiente. A ver, tomo esto que usted dice para resumirlo de esta forma, ¿no? Que capaz la pregunta que sobrevuela es esta. Si la política en todo caso va a condicionar al derecho, entiende el derecho como Estado constitucional de derecho, o si en todo caso es el derecho quien debe condicionar a la política, ¿no? Esa cuestión, pareciera que en definitiva la atención va a sobrevolar con esta cuestión, pero política entendida no tanto así como esta idea democrática, representativa, que tal vez antes lo asociábamos tanto más con la figura de un poder legislativo, ya sea con diputados y senadores, sino pareciera que en todo caso es algo mucho más extremo, donde esta cuestión relacionada a la política está pura y exclusivamente asociada con la idea del ejecutivo, ¿no? El príncipe, esta idea que usted menciona respecto a que pareciera que es el príncipe el que llega a través de esta autocracia electiva, tomó las ideas de Bobero, respecto a que, claro, una vez que llega el príncipe lo que hace justamente es reconocerle a los súbditos, ¿no? Determinados privilegios en función, llámele derechos o garantías, ¿no? Claro, diferente a lo que nosotros entendemos, donde nosotros los ciudadanos somos lo que le decimos al Estado en sí, ¿no? Como entidad le decimos, ojo. Ojo, Estado, en definitiva, no es que usted me reconoce privilegio, no, todo lo contrario, yo soy ciudadano justamente y usted debe funcionar en virtud del reconocimiento o de manera, si se quiere, o asegurando, y tomo esta idea de acciones positivas, claro, las mejores razones o los mejores mecanismos a los efectos de poder garantizarme los derechos que ya tengo por el simple hecho de ser ciudadano. No es que usted me pone en una condición de, bueno, tomo esta cosa que también sobrevuela, que gira en torno a esta idea de
buen ciudadano o mal ciudadano. Toma esta cuestión que dice Vermeulen sobre el bien común. ¿Pero qué es el bien común? Hey, dígame usted en todo caso, ¿qué es el bien común? Y si bien común en definitiva usted trata de alguna forma u otra llevarlo al plano objetivo, ¿realmente esto es posible? ¿O es una relación de intersubjetividades, como lo menciona Carlos Nino, por ejemplo, en un sentido relacionando más con una cuestión de la moral, con cuestiones morales, ¿no? Entonces, claro, entonces tomo lo que usted menciona porque me parece sumamente interesante. Esto lo pensaba en relación a esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es la política que debe someterse al derecho o es el derecho quien debe someterse a la política? Y creo que justamente eso es lo que va a ocurrir en los próximos años. Es decir, estas manifestaciones, estas reacciones que pueden ser esporádicas, me refiero a las figuras tales como Milei, a la figura del blanco, que en definitiva el autor menciona esta idea, voy a hacer la traducción, que es basura blanca en relación a cómo no solo antes era que antes era una cuestión meramente racial en función de la exclusión, hoy por hoy pareciera que en definitiva también hay blancos en esta idea, no digo que en definitiva sí, pero en esta idea de que hay blancos excluidos, ¿no? Esta idea del white trash, es una cuestión que los autores lo vienen analizando, es decir, estas expresiones que antes estaban asociadas a una cuestión racial, por ejemplo, una cuestión relacionada más al género, al sometimiento del varón contra la mujer. Hoy por hoy pareciera que no es así, hay una cuestión que sobrevuela, que es más profunda, que gira en torno a, hey, hay una identidad nacional que estamos perdiendo, ¿no? Volvamos a ser grande Norteamérica, ¿no? Es decir, en definitiva, es eso, ¿no? Esa cuestión gira por ahí. Ahora, esto de volver a ser grande una nación tiene que ver justamente con cuestiones relacionadas a las tradiciones. Ahora, tomo un poco lo que decía Fermoyle, o Adrián Fermoyle respecto a, claro, y si la idea o el camino es una idea más tradicionalista, ¿quién debe dar esa respuesta institucional desde un originalismo, ¿no? Claro, él va a decir, aquí en estos casos, toda vez que hay un desorden, toda vez que hay una crisis, es la figura del príncipe, es la figura del Leviatán, ¿eh? Ojo, no nos confundamos. A mí no me importa en todo caso que en una sociedad de libres iguales esté esta respuesta en manos de un poder que no es elegido democráticamente como puede ser el Poder Judicial. O que en todo caso tampoco esté en un poder elegido democráticamente como sí lo es el Poder Legislativo. No, no, a mí lo que me importa es la autocracia justamente electiva. A mí lo que me importa es la figura y la respuesta que pueda dar ese príncipe, ese Leviatán justamente, ante momentos de crisis. Por eso es esta cuestión relacionada al estado de naturaleza, ¿no? Pareciera que de alguna forma u otra volvemos nuevamente o sobrevuela esta idea de un estado de naturaleza, ¿no? Y el la lucha del lobo entre unos y otros. Vamos, somos unos lupis, como dice en todo caso este trabajo, ¿no? Claro, y si hay una situación como tal, una situación de falta de respuestas institucionales, ¿quién debe ser justamente que dé la razón y la mejor razón en todo caso ante ese momento de crisis? Claro, con esto cierro para continuar. Algo que no es menor, ¿no? Después no lo voy a decir aquí porque capaz sea muy extenso, pero fíjense o después deténganse a analizar por qué la bandera de un país hermano de Brasil está esta idea de orden y progreso, ¿no? Claro. Después esto, digo, como tarea para el hogar, como decimos a los estudiantes aquí, claro, después pensemos realmente por qué, de dónde sale esta idea de orden y progreso, ¿no? Y si no hay orden, en todo caso, si hay desorden y no hay progreso, en todo caso hay involución, ¿qué hacer, no? ¿Cuál debe ser la respuesta institucional? Bueno, digo, como para seguir pensando la cuestión. Vuelvo. Yo le agradezco mucho a María Eugenia el comentario. Solamente son meras reflexiones que uno hace sobre algo que en definitiva es cierto, a uno le apasiona. Yo lo veo más desde la filosofía del derecho, filosofía política, pero a su vez también como una respuesta del derecho constitucional, ¿no? Yo creo que en definitiva en algún punto, vuelvo con esto, cierro y continúo, es necesario detenernos a analizar hasta dónde es posible esta elasticidad de la democracia y hasta dónde es posible derribar estas tensiones entre democracia y constitución y proponer, por el contrario, una respuesta horizontal, una comunicación horizontal en plano o en pie de igualdad entre democracia y constitución a los efectos de dar respuestas y mejores, buenas o buenas respuestas institucionales en función de estas ideas o estas expresiones radicales, ya sea de izquierda o de derecha. Pues bien, em,
un tema también que me parece interesante es esta idea que mencionamos sobre la instrumentalización de la soberanía popular, ¿no? Y en este caso, estos tres autores analizan desde distintos ángulos, obviamente, cómo la invocación de la soberanía popular o la legitimidad electoral puede instrumentalizarse para erosionar garantías constitucionales, como habíamos mencionado. También, por otro lado, está esta idea de la ambivalencia de los nuevos medios y tecnologías. Claro, fíjense, por ejemplo, la incidencia de las nuevas tecnologías, en particular de los sistemas de inteligencia artificial, a los efectos de poner o quitar candidatos, ¿no? De llevar adelante justamente esta idea de el control eh, de las autoridades en función ya sea de un tweet, antes era tweet, no sé cómo se llama, más allá de que en definitiva hay un pase de Twitter y a lo que se denomina por hoy X, o a un compartir en función de un Instagram, toda vez que alguien en definitiva lleva adelante un reel, que ese reel luego se viraliza y una vez ya en esta ágora digital uno entra en unas burbujas porque después hay condicionamientos que se dan en función de algoritmos que van perfilando justamente las conductas, las manifestaciones y expresiones de las personas que participan en esa obra digital. Digo, claro, también sería necesario detenernos a analizar justamente la ambivalencia de los nuevos medios y tecnologías justamente que erosionan de algún punto o que por un lado permiten la llegada de diferentes expresiones y que también de alguna forma u otra pueden socavar o erosionar el juego democrático. Ahora, claro, y del otro lado, ¿qué estaría, no? Uno pensaría, claro, pero ¿qué es lo que sugiere usted? ¿Es regular la libertad de expresión? Claro, y ese paternalismo en algún punto, ¿qué me asegura a mí que ese paternalismo a través de la regulación de los medios de comunicación que regula la libertad de expresión no se pueda, si se quiere, eh, claro, ¿cómo sería esto? De la siguiente forma. ¿Qué me asegura a mí que a través de la regulación de los medios de comunicación, que lo que hacen justamente es regular la libertad de expresión en un ágora digital, ya sea cualquiera de estas plataformas, Instagram, TikTok, X, etcétera, qué me asegura a mí que eso en definitiva, a través del paternalismo, no se convierta justamente en un perfeccionismo, ¿no? Es decir, donde yo como usuario estoy justamente condicionado a seguir, vuelvo a esta idea de los bubbles, de las burbujas, en función de mis preferencias o en función de preferencias justamente que son condicionadas a través de una big data o a través, en definitiva, de una serie de datos en función de necesidades, no necesidades mías, no necesidades justamente de expresiones con las cuales comulgo, sino en definitiva con expresiones de otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, fíjense todo lo que ocasionó Cambridge Analytica en la elección entre, en la presidencia, en la llegada al gobierno del primer Donald Trump, ¿no? Cambridge Analytica, en definitiva, porque en todo caso eh, Facebook, Mark Zuckerberg, fue citado justamente a declarar ante el Congreso, ¿no? En función de si en definitiva él había participado o no en el condicionamiento de los electores para que en todo caso Donald Trump pudiese llegar al poder, ¿no? Y si también de ahí de manera externa los rusos estaban involucrados o no, TikTok a través de los chinos y cómo esto en definitiva después tuvo sus efectos en lo que fue la regulación justamente de la protección de datos en el ámbito interno de los Estados Unidos, que es una cuestión que gira en torno a algo que no es menor, que tiene que ver con esta idea de los juegos o tensiones, si se quiere, más macros, por ejemplo, en la que es la regulación, como se da en la Unión Europea, como se da en todo caso una regulación de tercera vía como, perdón, como se da la regulación en la Unión Europea como una tercera vía entre lo que es el totalitarismo chino y el libre mercado norteamericano. Entonces, en función de lo que ocurrió en la elección que le permitió al primer Donald Trump llegar al poder, se dio esta función del perfilamiento justamente que se da en función de los algoritmos que se estaban utilizando para condicionar a los electores, para condicionar justamente la decisión final que pudiese entender. Bien. Ahora, claro, esto es importante justamente en función de la ambivalencia, como decía, de los nuevos medios y tecnologías, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible de alguna forma u otra abordar el papel ambivalente de estos nuevos medios de comunicación y tecnologías digitales en los procesos democráticos y en el proceso de erosión democrática?
Ahora, claro, ¿y cuál puede ser la alternativa? ¿Cuál puede ser en todo caso la respuesta? ¿O cuáles son las propuestas en todo caso diversas ante estas diferentes manifestaciones? ¿No? Tal vez necesitamos comprender antes que condenar, ¿no? Y esta es la propuesta justamente que hace Stefanoni. Stefanoni propone un cambio de enfoque en la aproximación intelectual, por un lado, pero también en la aproximación política a las nuevas derechas. Es decir, pasar de la mera denuncia moral a la comprensión analítica. Entonces, de alguna forma u otra, esta propuesta que da Stefanoni implica necesariamente un desafío epistemológico y político al progresismo contemporáneo. Es decir, yo no puedo atacar únicamente a Milei desde mi trinchera y decir, no, Milei está mal porque está mal en sí, porque no pienso igual que Milei. No, no. Sino en definitiva es ver la consecuencia de la figura de Milei, la figura de los Bolsonaro, la figura de los Donald Trump y ver en todo caso desde el juego, desde el desafío epistemológico y político, también como un llamado de atención a este progresismo contemporáneo. Es decir, que los progresismos en todo caso también se hagan cargo porque son manifestaciones justamente, o dicho de otra forma, que en todo caso, a mi juicio, y me hago cargo de lo que digo, que eso en definitiva me puede tener algún tipo de problema, eh, si se quiere, convivencial, digo en definitiva que hoy por hoy los progresismos, ¿sí?, deben hacerse cargo también de las expresiones radicales de izquierda, como lo son, por ejemplo, Milei, como lo son Bolsonaro, o como lo fue Bolsonaro, y como lo es en todo caso Donald Trump. Es decir, claro, ahí justamente hay un llamado de atención y un desafío epistemológico y político a ese progresismo contemporáneo. Ojo, hey, ustedes son tan responsables, ¿sí? Tan responsables, en definitiva, como lo son o lo pueden ser aquellos electores que eligen a esos personajes. ¿Sí? Es decir, no es que estas figuras nacen de un repollo, no es que en definitiva se abre el cielo y bajan las figuras tales como Milei o Donald Trump o Jair Bolsonaro. No, 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 en definitiva son una consecuencia de nuestras malas decisiones, son una consecuencia en definitiva de una mala lectura política, si se quiere, de lo que viene ocurriendo dentro de cada uno de estos lugares. Ahora, em, bien, entonces, esta aproximación em, que de alguna manera u otra privilegia la comprensión sobre la condena, lo que conlleva es a un compromiso un tanto más de complejidad analítica frente a una simplificación ideológica, ¿sí? Ahí tomo, sí, una cuestión analítica a lo genovés, ¿no? Es decir, detenerme, analizar y desarticular punto por punto para entender efectivamente cómo fue que estas expresiones, ya sea radicales de izquierda o radicales de derecha, pueden haber llegado hoy por hoy a donde están. Ahora, otra cuestión relacionada a las alternativas y respuestas tienen que ver justamente con fortalecer instituciones republicanas, ¿sí? Esta es una preocupación, como decía antes, la preocupación era más propia de Stefanoni en la necesidad de comprender antes de condenar. Las cuestiones relacionadas al fortalecimiento institucional son cosas que le preocupan mucho más a Pérez Liñán, ¿sí? Entonces, Pérez Liñán no va a desarrollar propuestas prescriptivas explícitas, más bien su análisis surge o sugiere que la defensa de la democracia requiere necesariamente fortalecer especialmente sus componentes republicanos y liberales, pues estos son los más vulnerables ante estos procesos de erosión. Fíjense, por un lado está la necesidad de comprender antes que condenar, es una propuesta de Stefanoni, por otro lado es fortalecer las instituciones republicanas, que es la preocupación de Pérez Liñán, y por último está la cuestión de recuperar la tradición clásica, y esta es una propuesta pura y exclusiva del proyecto de Fermoyle. Entonces, Fermoyle lo que va a proponer en definitiva es reorientar todo, fundamentalmente el pensamiento jurídico. Él obviamente lo analiza en el ámbito estadounidense, pero esto también se puede traspolar a cualquier otro lugar. Y esto lo va a decir mediante la recuperación y adaptación, subrayo adaptación, de la tradición jurídica clásica que concibe el derecho como una ordenación razonada al bien común. Y ahí volvemos a esta cuestión relacionada a la ambigüedad que pudiese tener, o que puede tener en todo caso, esta idea del bien común.
Más allá de que él le da esta categoría o él en definitiva hace un trabajo más teórico respecto a entenderla como una ordenación razonada, por la cuestión de la razón, racionalizada, del bien común. Lo que él dice es que no se trata de recuperar las ideas de la tradición clásica por nostalgia, sino porque hacerlo es la mayor promesa para una interpretación coherente y basada en principios de nuestro orden constitucional, así como de su historia. Entonces, él lo que profundiza es, si bien él reconoce la necesidad de una interpretación originalista, él dice que es necesario reforzar e ir un poco más todavía. ¿Sí? Hay una cuestión con un anclaje muy fuerte a la tradición. No sé si ustedes lo recuerdan como esta expresión de los ultramontanos, que venían justamente como una respuesta a las ideas iluministas, ¿no? Esa contrarreforma, ¿no? La contrarreforma de la ilustración, esta idea relacionada más a instituciones tales como la familia, ¿no? Entonces, el bien común va a estar asociado necesariamente para este autor en la búsqueda justamente de respuestas o interpretaciones coherentes basadas en el orden constitucional actual, pero en relación o con un anclaje muy fuerte a la historia constitucional. Pues bien, esto en definitiva nos lleva a renovar narrativas emancipatorias, ¿no? La necesidad común es esta: entender justamente las expresiones que se van dando, entender también y hacer un análisis epistemológico, analítico, que nos permita entender de alguna forma u otra cómo nacen estos nuevos fenómenos. Y por último, un punto de convergencia implícito entre estos tres autores, aunque haya sido desarrollado desde perspectivas muy diferentes, tiene que ver con la necesidad de renovar narrativas con capacidad para dar sentido y orientación a la política colectiva actual. Es decir, a esta idea de dar sentido y orientación o reorientación a la acción política colectiva. Es decir, entender de que estos personajes son justamente una expresión de la acción política colectiva. ¿M? Entonces, eso en definitiva es necesario analizarlo con un grado de detenimiento, y para ello vuelvo, como bien decía, las propuestas de Stefanoni, de Pérez Liñán y de Formoyle permiten de alguna forma u otra, muy a pesar de que sean desde posiciones ideológicas distintas, estos tres autores coinciden en identificar una crisis de sentido que requiere la articulación justamente de nuevas narrativas capaces de orientar la acción colectiva en condiciones históricas transformadas. Pues bien, yo no sé cómo estoy de tiempo, si en todo caso, Alan, tú me dices si tenemos un tiempo más como para dar un cierre o una conclusión. Tenemos alrededor de 10 minutos, John, en donde ahora sí que tú dispones. Gozamos de 10 minutos si lo tienes a bien. Bien, perfecto. Entonces, si les parece, les propongo llevar adelante una conclusión de esta mini presentación y posteriormente, o luego de ello, llevamos adelante la apertura de las preguntas, ¿sí? Digo, como para que sea un tanto más ameno todo. Esto, vuelvo, no es una clase magistral, todo lo contrario, simplemente son algunas ideas en función de estos tres autores que estuve leyendo, que me permitan de alguna forma u otra entrar en una conversación con ustedes, teniendo en consideración algo que no es menor, que ustedes tienen un problema profundo, si se quiere, que es esta cuestión de la elección democrática de los jueces, ¿no? Ustedes tienen esta cuestión que no es menor, donde ahí se pone justamente en tensión democracia, constitucionalismo y esta idea de la elasticidad del juego democrático, ¿no? Para ver si los jueces son cooptados o no en base a preferencias justamente de determinados poderes en función de esta idea de mayorías selectivas, ¿no? Claro. ¿Qué me asegura a mí que esa mayoría electiva, que puede justamente dar lugar a la figura de un juez determinado, asegure también los derechos y garantías de todas aquellas minorías que no hayan elegido a ese juez? ¿No? ¿Me explico? Es decir, claro, eso es algo que ustedes tienen ahora como problemático, si se quiere, y que seguramente van a poder resolver en el último tiempo. Entonces, como síntesis de las principales aportaciones teóricas de estos tres autores, como decía, de Stefanoni, de Pérez Liñán y de Vermeulen, podemos decir que ofrecen aportes teóricos significativos para comprender la compleja relación entre democracia, populismo y constitucionalismo en este contexto contemporáneo. En primer lugar, estos tres autores coinciden en identificar una crisis fundamental de la democracia liberal, ¿sí? En segundo lugar, estos tres textos
que después se los voy a compartir a Alan, ofrecen marcos analíticos ciertamente sofisticados para comprender los mecanismos de erosión democrática que operan no mediante quiebres abiertos, sino más bien a través de procesos graduales de deterioro institucional, esto que conversamos hace unos minutos con la colega. En tercer lugar, estos tres autores identifican transformaciones estructurales profundas que explican la emergencia de nuevas formas de conflicto político. Pensemos también en esta idea de los transfugismos políticos como manifestaciones previo a estas manifestaciones radicalizadas, por ejemplo. Y por último, desde perspectivas, ideológicas diferentes, estos tres autores comparten un compromiso con la complejidad analítica frente a la simplificación ideológica, ofreciendo marcos interpretativos que trascienden dicotomías convencionales y permiten una mayor comprensión, matizada al menos, de fenómenos políticos emergentes. Es decir, tenemos que derribar esta idea de acusar o, en todo caso, de condenar al otro por el simple hecho de no comulgar con esas ideas. Es decir, yo no puedo decir que todo lo que significa la figura de Milei está mal, porque sé que en definitiva Milei fue elegido democráticamente. Entonces, a mí lo que me debe llamar a la reflexión es justamente entender, ¿sí? Y esto requiere justamente, como decía, de cierta complejidad analítica como una respuesta frente a la simplificación ideológica, ¿no? Y ofrecer de alguna forma u otra mejores o robustos a los términos de Gargarella, marcos interpretativos que trasciendan dicotomías convencionales. Creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy por hoy como operadores, pero no solo como operadores, sino también como ciudadanos, ¿no? Es decir, creo que en definitiva como ciudadanos y como electores, ¿no? Electores, ciudadanos de este juego que hemos llamado democrático o democracia liberal, a algunos iliberal, pero que en definitiva sabemos que hay reglas claras para participar en él, ¿no? Entonces, vuelvo, con esto cierro. El desafío es este. Por un lado, entender en definitiva de que esta elasticidad en algún momento se puede romper, esta elasticidad puede ceder y puede justamente darse alguna grieta, pero antes de llegar a ello es necesario entender también que es posible, o necesario al menos, entender cuáles son los diferentes mecanismos que aparecen a través de estas expresiones radicales que van erosionando constantemente las reglas del juego democrático. Así que quedo abierto a las dudas, preguntas, cuestionamientos y nuevamente les agradezco mucho su atención a mi amigo Alan por la convocatoria y espero que sea la primera de muchos encuentros entre nosotros. Muchas gracias. Al contrario, John, gracias a ti. Doctora Patti levantó la mano. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. John, un gusto conocerlo, aunque sea por este medio. Yo ahí en el chat subí ahí traté de ser lo más breve posible. Un comentario. Hoy por la mañana, justamente con mis estudiantes de noveno semestre de Ciencia Política, tocábamos este tema del populismo precisamente, y lo hacíamos precisamente desde esta concepción ideacional, ideacionalista, decíamos en la mañana, de que como el gobierno de corte populista que su servidora sostiene, que tenemos en México, ha encontrado terreno fértil ante una ciudadanía con un hartazgo muy marcado debido a las malas prácticas gubernamentales, desde luego, aunado a la corrupción, falta de crecimiento y oportunidades económicas, etcétera. Y ahorita, pues ya sumado a su atinado criterio y este análisis filosófico, John, que usted realiza, pues créame que me da muchas más armas para el miércoles próximo que voy a volver a ver a mi grupo, pues a ahondar un poquito más en este tópico. Eso solo lo quería yo comentar aquí con ustedes en cuanto a hacer una reflexión de todo lo que le he escuchado. Pero sin embargo, yo tengo una pregunta. Usted habló de otro tópico que también me genera a mí
mucho interés y que además acabo de dirigir una tesis del transfugismo en México y cómo ha roto, según el tesista, pues con el federalismo que adoptamos en 1824 aquí en el Estado mexicano. Entonces, John, mi pregunta es en el sentido y a propósito de estos temas que usted acaba de abordar, es decir, de la democracia y del populismo en el Estado constitucional de derecho, si precisamente el transfugismo, en opinión de usted, impacta y en qué nivel impacta el transfugismo, sobre todo al hablar de una legitimación electoral en un Estado que se precie de ser un Estado constitucional de derecho. Porque no sé en Argentina, pero aquí en México el transfugismo se practica y se ha practicado durante toda la vida, pues ahora sí que democrática de nuestro país, hasta hoy día. Aquí en Durango, desde el orden municipal, con la figura de los regidores, pasando aún todavía por quienes han sido presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, han recurrido a esta práctica del transfugismo y cabe también aclarar que aquí en México no hay ninguna penalización, vamos. Entonces, esa es mi pregunta, John. En su opinión, reitero de usted, el transfugismo, ¿qué tanto impacta? Sobre todo cuando hablamos de legitimación y tomando también en consideración que México goza, para bien o para mal, pues de esta figura del populismo, sobre todo desde mi perspectiva y visión, muy marcada con el gobierno de la autodenominada 4T. Sería cuanto, John. Le agradezco por la escucha. Por favor. No, muy interesante lo que propone Patti. Le agradezco los comentarios y la pregunta. Una cuestión a tener en consideración es la siguiente, y ahí sí me permito ser un tanto más formalista en algún sentido. La pregunta sería si efectivamente esta restricción del juego democrático presenta límites en función de un documento que todos entendemos como valioso, que es la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, lo primero sería detenernos a pensar si en esta idea de la regulación del poder, ¿no? Porque es una cuestión relacionada al bloque orgánico de alguna forma u otra de cómo se deben manejar las instituciones, si existe o no alguna cláusula constitucional que venga a limitar de alguna forma u otra la expresión deliberativa democrática, ¿no? Porque en realidad los ciudadanos somos quienes justamente a través del voto popular elegimos a nuestros representantes, somos los representados, para que vayan ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Una cosa que usted menciona respecto a las expresiones federales, ¿no? Nosotros tenemos aquí que la Cámara de Senadores justamente es la mayor expresión federal, ¿no? Es decir, porque justamente aquí en la Argentina, en particular, tenemos 24 provincias y tenemos a 3 representantes de cada una de las provincias, ¿no? Entonces, claro, si esa es la mayor expresión del federalismo en algún sentido, pero volviendo a lo que usted menciona, vuelvo, primero sería necesario entender si existe o no alguna cláusula constitucional que permita de alguna forma u otra limitar toda vez que haya una expresión como esta, me refiero al transfugismo, o si no lo hay, si esto es posible regular a través de una ley, ¿sí?, federal, o si en todo caso esto lo debe resolver cada una de las cámaras. Cámara de Diputados por un lado o Cámara de Senadores. Claro, y ahí son diferentes respuestas, más allá de si el transfugismo está bien o está mal. Es una cuestión, si se quiere, más valorativa, si quiere, de un corte moral, si está bien o está mal y cuáles en todo caso son los efectos y cuál es la condena, que puede tener condenas de diferentes formas. Puede ser que en todo caso, y ahí sí me tomo lo que en todo caso escribió el amigo Alan para tener en cuenta esta idea de que capaz es necesario en algún sentido una mayor conciencia democrática, ¿no? O una mayor conciencia cívica por parte del electorado para detenerse a analizar qué es lo que pasa en cada una de las ágoras a donde uno envía justamente a los representantes, ¿no? Claro, pero eso en definitiva no ocurre de esa forma. Es decir, primero y principal, uno no ve todo el tiempo, no analiza realmente cuáles son las normas o leyes que salen todos los días de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. No sabe en definitiva todos los días, no se pone a analizar, bueno, quién es mi representante justamente en cada una de estas cámaras y voy a ver qué es lo que está haciendo. Tal vez en todo caso debiera existir si esta conciencia cívica en algún sentido que permita de alguna forma u otra para la elección siguiente únicamente no votarlo, no elegirlo.
Claro, porque él lo que hizo en definitiva fue traicionar, ¿no? Esta aspiración política que yo tenía, que era justamente ponerlo en esa banca, llevarlo a ese bloque, y más allá en definitiva de, puede ser por cuestiones personales, por cuestiones estratégicas, él haya decidido justamente romper con ese mandato que yo le he dado. Porque claro, porque en definitiva hay una relación ahí muy íntima entre representante y representado. Pero vuelvo a esta cuestión que decía hace un rato, me detendría a analizar si hay justamente mecanismos, me refiero constitucionales, que permitan de alguna forma u otra poder contener estas, si se quiere, malas expresiones entre idas y vueltas entre representantes y representados, o en todo caso ver si esto es posible a través de una ley federal, o si en todo caso esto lo debe resolver en todo caso cada una de las cámaras, o si en todo caso esto lo debe resolver el electorado a través de esta conciencia democrática y cívica como bien propone Alan, ¿no? Claro, claro, eso sería en todo caso, en un estado perfecto, en un lugar perfecto, con cierta conciencia cívica, democrática, uno tendría que estar pendiente, ¿no? De todas aquellas normas, leyes, de los bloques de cada una de las bancadas, ver en definitiva qué es lo que hace tu representante. Claro, porque en definitiva yo puse a esa persona para que, hey, no son tus intereses personales, son intereses justamente de un colectivo. Usted representa un colectivo. Y si eso se rompe, entonces se rompe la representatividad, ¿no? Y si la representatividad se rompe, hey, ahí en definitiva estás jugando un juego en definitiva que yo no quiero participar y que yo no elegí participar, porque esas no eran las reglas del juego. Pero yo creo que es interesante esto, Pati, para empezar desde una cuestión, si se quiere, más deductiva antes que inductiva, ¿no? Deductiva, pensemos en todo caso si la Constitución contiene estas expresiones. Y si no la contiene, pensemos si es posible en todo caso que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y lleven adelante la sanción de una norma. Y si eso no es así, bueno, entonces pensemos si cada una de las cámaras, ya sea diputados o senadores, se autorregulan y consideran de que en definitiva esas expresiones o malas expresiones lo que hacen en todo caso es erosionar justamente el juego democrático, ¿no? Creo que ese sería, me parece a mí, el camino para andar o desarmar, ¿no? Pero es muy interesante la pregunta y me quedo con esto para seguir pensándolo, así que le agradezco mucho, Pati. Al contrario, yo muy agradecida yo con usted y lo felicito nuevamente. Muy amable, Gracias. gracias. Eh, Gracias, doctora. No, 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 gracias a usted, doctora. Y John, te propongo lo siguiente. Hay varias cuestiones que todavía Mm, pudiéramos conversar y como te había comentado antes de la reunión virtual y con autorización tuya, vamos a subir el video de esta muy interesante y fructífera charla al canal de YouTube del grupo de investigación con la finalidad de también compartirlo con estudiantes, con otras maestras, maestros que no pudieron conectarse de manera simultánea, pero nos gustaría volver a tenerte en una segunda sesión. Nos programamos de aquí a abril, mayo, en función también de tu apretada agenda que tienes por allá en Buenos Aires y que sabemos también que vas seguido a Europa. Entonces, si gustas, por razones de tiempo, aquí pudiéramos dejar esta primera parte de la conversación, pero habría mucho que discutir en un segundo momento. A mí me gustaría adelantarme a esa segunda actividad conjunta allá en Génova cuando estuvimos en este máster de Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional. Conversábamos con Valentina Pacé, con la profesora muy ah, destacada de la Escuela de Turín. Ya mencionabas a Michelangelo Bovero, ambos representantes de estas nuevas ideas sobre el populismo y desde luego también sobre lo que Bovero denomina caquistocracia, el gobierno de los peores. Creo que hay muchísimo que conversar. Si bien es cierto que ellos desde el plano de la filosofía política, pero nosotros desde el derecho constitucional y desde el plano incluso de la teoría del Estado, que es compartida entre teóricos, filósofos y científicos del derecho y de la ciencia política propiamente dicha, habría mucho que aportar. Nos tendríamos que tener bastante tiempo en ello, pero deslizamos la idea en aras de conversar, de tener un segundo coloquio, un segundo conversatorio contigo. Pero John, queremos agradecerte de manera muy puntual por haber estado esta tarde a nombre
de nuestro grupo de investigación en la Universidad Juárez del Estado de Durango, algunos compañeros que también se conectaron y compañeras de la Universidad de Antioquia en Colombia, con quien mantenemos, universidad con la cual mantenemos también una red internacional de investigación. Y pues reiterarte que acá en México, en Durango, tienes tu casa. Tú y yo somos amigos en lo personal desde nuestros tiempos en Génova, pero sin duda alguna podemos tejer una red muy, muy fructífera. Te agradecemos de manera inconmensurable por haber estado con nosotros y pues quedamos a tus apreciables órdenes a reserva de tener ese segundo conversatorio, yo. Sí, sí, simplemente me gustaría hacer algunos comentarios. Comparto todo lo que mencionas, Alan. Nuevamente los agradecimientos a todos ustedes por estar presentes. Alan me decía, tenemos una diferencia horaria de 3 horas más o menos. Siempre aquí, por lo general, a la tardecita es el horario de la merienda, el lunch. Pero bueno, sé que en definitiva también ustedes tienen otras obligaciones. Más allá de esto, quería mencionar lo siguiente. Así como bien mencionaba Alan, la posibilidad de llevar adelante algún tipo de acuerdo institucional, sepan que todas aquellas personas que si en algún momento deciden venir a Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, Alan puede pasarle mi contacto sin ningún problema. Yo estoy muy... em, a mí lo que me gusta en definitiva es siempre compartir cosas de mi institución. Soy una persona que ama la Facultad de Derecho de la UBA, eso tengo que decirlo siempre. Más allá de que en definitiva he transitado Génova y también amo a Génova, en definitiva, toda vez que pueda compartir cualquier actividad que sea de interés para ustedes desde la Facultad de Derecho, e incluso si en algún momento ustedes tienen interés de llevar adelante alguna estancia, sepan que se pueden contactar conmigo. Yo siempre estoy muy predispuesto a brindar cualquier mecanismo de contacto institucional o lo que necesiten para que esto ocurra, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo tiene que ver con algo que también mencionaba Alan y vuelvo a lo que dije hace un ratito respecto a este problema que ustedes tienen que capaz resolver sobre si los jueces pueden ser elegidos democráticamente o no. En el 2013 nosotros tuvimos una sentencia de Corte Suprema, tal vez le puede llegar a resultar interesante, donde tuvimos una tensión argumentativa en particular con un juez que seguramente ustedes conocen muy bien, que es Eugenio Raúl Zaffaroni. Eugenio Raúl justamente en ese momento consideraba que era conveniente o que era posible que los jueces sean elegidos democráticamente. En ese momento se estaba discutiendo todo lo que era la composición del Consejo de la Magistratura, que eran justamente los que después dan el visto bueno para que algunos jueces puedan cumplir funciones. Entonces, para todas aquellas personas que le pudiese resultar interesante, el fallo se llama fallo Rizzo, con doble Z. Voy a poner acá en el chat, Corte Suprema, fallo Rizzo, 2013. Ahí va. Entonces, digo, porque capaz ahí ustedes pueden encontrar algunas razones, ya sea que se encuentren de un lado o del otro de la vereda, a los efectos de poder llevar adelante una argumentación un tanto más rigurosa. Es decir, en un Estado constitucional de derecho, a mi juicio, lo que hace falta en definitiva es la pluralidad de voces, por un lado, y lo segundo es que dentro de esa pluralidad también entremos en una conversación con razones y con buenas razones, es decir, un argumento razonado, bien articulado, que nos permite en todo caso poder poner sobre la mesa nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestras virtudes, a los efectos de poder contrastarlas con otras ideas, con otras preferencias, con otras virtudes, ¿no? Esta cuestión, vuelvo, de la intersubjetividad, más allá de que en definitiva también se pueden encontrar de que hay algunas personas que no comulgan con estas ideas, no digo porque sean cuestiones que estén en las antípodas, pero por ejemplo, otro filósofo del derecho que es Atria en definitiva hace una crítica muy fuerte a esta idea epistémica, como lo van a escuchar o ya lo han escuchado miles de veces por parte de Roberto Vargarela o de Carlos Santiago Nino. Entonces digo, el fallo Rizzo les puede servir a ustedes a los efectos de encontrar razones para sostener esta idea de que los jueces deban ser elegidos democráticamente o en todo caso para cuestionar esta cuestión, esta idea, ¿sí? Esta propuesta. Entonces, les comparto esto porque fue un fallo muy interesante. Yo ayer, y esto también se lo comentaba a Alan, tenemos en común otro amigo mexicano también que está haciendo el doctorado en la Universidad de Génova, que participó en un conversatorio trabajando esta idea de si era posible o no que los jueces sean elegidos democráticamente. Entonces creo que la búsqueda de razones a través del derecho comparado, de la jurisprudencia comparada, puede de alguna forma u otra también sostener, reforzar
el juego democrático, la conversación horizontal, la buena conversación en relación con razones sólidas, rigurosas, que nos permitan en definitiva seguir fortaleciendo el Estado constitucional de derecho. Entonces, eso es necesario, es decir, esta conversación, este coloquio seguramente en algún sentido va a contribuir, espero que así sea, y si no lo es, les pido mil disculpas, pero creo que en definitiva es necesario que de manera horizontal podamos justamente mirarnos a la cara y decirnos las cosas con total franqueza. Digo, por eso esta idea, como decía Patti, del transfugismo. Hey, yo quiero únicamente la inmunidad, ¿eh? Yo quiero llegar porque quiero la inmunidad y después me importa poco y nada el electorado. Bueno, pero ponerlo sobre la mesa, es decir, decime que en definitiva querés eso y después vas a romper con la bancada y vas a hacer cualquier otra cosa. Entonces, eso, vuelvo también a lo que decía Alan en su trabajo, que me resultó muy interesante, esto de la conciencia ciudadana, la conciencia cívica. Vos, Patti, me contabas que sos docente y te vas a encontrar el miércoles con tus estudiantes. Bueno, reforzar esta idea, ¿no? Es necesario, ojo, es necesario porque si no, participamos también, aunque sea, aunque parezca mentira, de manera indirecta en erosionar el juego democrático, en las bases de la democracia, porque yo no creo que esa elasticidad de la democracia sea tal que realmente contenga este nuevo escenario o esta nueva expresión que son los radicalismos extremos, ya sea de izquierda o de derecha. Entonces, espero haber contribuido, espero no haberlos aburrido y vuelvo, Alan, yo creo que puedes pasar mis contactos toda vez que aquella persona lo requiera por si en algún momento quiere venir a Buenos Aires y llevar adelante algún tipo de estudio de posgrado. En ese sentido, siéntanse también en su casa. Yo soy siempre un muy buen anfitrión para todas aquellas personas que vienen a Buenos Aires a hacer cosas de posgrado. Me encanta. Mi novia también, en definitiva, integra una cátedra de Derecho Constitucional. Ambos estamos inmersos en el mundo de la facultad, así que bienvenidos a Buenos Aires, a la UBA. La UBA, en definitiva, lo que hace también es entrar en una conversación con México, porque hoy, en un día tan particular, las personas que fueron perseguidas por la última dictadura cívico-militar encontraron justamente refugio en el país de México. Así que hay un amor muy profundo con México y estamos en contacto y sepan que en definitiva pueden contar conmigo para lo que necesiten. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, Alan, y a todos ustedes por estar presentes. John, muchísimas gracias a ti. Igual para todas y todos, a la magistrada Karen Flores Maciel, al doctor Martín Gallardo, a la doctora Patti Hermosillo, a Héctor Francisco Colón, al doctor Alejandro Vázquez Melero. Muchas gracias a todas y todos y estamos en comunicación. Excelente tarde en México, excelente noche en Argentina. Muy buenas noches, buenas tardes, hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.